vamos a intuir objetos en distintas perspectivas. Si, por ejemplo, partimos del cubo, entonces tenemos, por ejemplo, un cubo en planta y alzado, es un cuadrado, tanto en planta como en alzado, ¿no? Según esta posición, ¿no? Entonces tenemos ahí la línea de tierra y ahora vamos a verlo en otras perspectivas. Entonces tenemos el cubo, por ejemplo, ahora en una perspectiva caballera. Tenemos que una vista es tal cual, como la vemos, frontal, en alzado. Bueno, sería una proyección ortogonal, más que como la vemos, que vemos en cónica, ¿no? Entonces, hacemos una dirección mediante líneas paralelas. Conservo el paralelismo, eso quiere decir que la figura sí tiene líneas paralelas, en la perspectiva aparecen paralelas. Y por último, hay un desplazamiento de este cuadrado en una dirección. Entonces lo ponemos, por ejemplo, aquí. De manera que el cuadrado queda discontinuo por aquí detrás. Bueno, pues ahí tenemos ya una caballera de ese objeto y se convierte en militar en el momento en que lo giro y hago esto. Esta sería ya la militar, ¿no? Como esta medida, por ejemplo, se reduce aquí a 1/3 y tenemos que la escala de reducción, como vemos, se aplica sobre el eje Y, que venimos llamando a esto, la escala de reducción siempre es esto partido por la medida real, ¿no? Entonces tenemos que es A partido por B. Bueno, esa es nuestra escala de reducción, pero en este caso es 1/3. Otra cosa es la escala respecto al objeto original. Si este objeto es 3 veces mayor, pues entonces sería 1/3 también. O si fuera 1/4, si esto tuviera 4 veces esto, el cubo sería así de grande, tendría esta vista así de grande, y esto también estaría a escala 1/4. Bueno, pues como vemos, esta es la forma de indicar la escala de reducción sobre el eje Y. Ahora vemos que en la perspectiva, esta es la caballera, este es el sistema diédrico, que no es más que proyectar el cubo visto desde aquí y visto desde aquí, de manera que hacemos esto, tenemos el cubo y proyectamos las dos vistas, una aquí en planta y otra aquí en alzado. Entonces giramos este plano 90 grados y esto viene a parar aquí, de manera que siempre estas dos vistas están alineadas y son correlativas, ¿no? Y esta es la línea de tierra, que es la intersección del plano horizontal y vertical, ¿no? Bueno, tenemos la caballera y decíamos que girado esto hasta que estas líneas verticales aparecieran verticales tendremos la militar. Por tanto, cojo el cuadrado, ya no lo pongo así, sino que lo pongo, por ejemplo, con la orientación que quiera, así. Y ahora desplazo esto aquí, vamos a coger la mitad más o menos. Entonces tengo el cuadrado aquí, desplazado aquí, tendré líneas discontinuas. Esta será una línea continua, esta será otra continua y esta será discontinua, ¿no? Como vemos aquí, la reducción la aplicamos aquí, sobre el eje vertical. Tenemos entonces la perspectiva militar y la reducción es también, esto es A, vamos a poner también esto partido por esto, ¿no? O sea que la reducción sobre el eje Z, aquí la reducción, bueno, podemos ponerlo así, la reducción sobre el eje Y es 1/3, ¿no? Pues la reducción sobre el eje Z, que siempre es el vertical, pues es, de repente esto se reduce a esto, pues es A partido B. Como vemos, como esto es más pequeño, siempre esto aparece en el numerador, ¿no? Esto en el numerador y esto en el denominador. Bueno, pues esa es la perspectiva militar. Bueno, luego tenemos otras perspectivas que pueden ser, por ejemplo, nos vale esto, una perspectiva axonométrica. Entonces, de repente, si pongo esto aquí, vemos si de repente esto es un hexágono regular. O sea, si efectivamente esto es un hexágono regular, aquí estaremos hablando de una perspectiva axonométrica isométrica, ¿no? Está discontinua, etc. Vamos a marcar las que están delante.
sea que será, vamos a hacerlo así, será esta línea y ahora estas 4 y por último esta continua y las demás pues ya están más finas, son las discontinuas. Bueno, si es un hexágono irregular estamos en una axonometría isométrica. Axonometría isométrica, ¿no? Lógicamente, si esto, por ejemplo, lo giro un poco, sabemos que es también una proyección ortogonal, entonces la isométrica sería en el caso en que esto lo proyecto sobre un plano de manera que el contorno es un hexágono regular, ¿no? Como esto, según se ve aquí, ¿no? Ahora bien, si yo giro esto un poco, siempre son proyecciones ortogonales, pues tengo que en realidad aquí, por ejemplo, estos dos ángulos son iguales, pero este ya es distinto. Sería algo como esto, ¿no? Aquí ya no tenemos... Entonces, hacemos aquí 2 líneas bajo otro ángulo. Y como vemos aquí, ya ha variado un poco la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí calcular las reducciones ya no es tan sencillo como la militar o la caballera, ¿no? Porque esto, en el momento en que lo giro y lo veo así, pues tengo ya una isometría, ya que hay 2 ángulos iguales. En el caso de la trimetría, estos 3 ángulos son iguales, 120 cada uno, mientras que aquí pues empiezan a variar, ¿no? Y llega un momento en que si lo giro, por ejemplo, así, pues como veo, los 3 son distintos, y lo sé porque las 3 caras son distintas en esta posición, ¿no? Entonces, en este caso tendré una perspectiva axonométrica trimétrica, sería, por ejemplo, algo como esto, así. Como vemos, las 3 caras son distintas y por tanto los 3 ángulos también, ¿no? Entonces aquí tengo la axonometría dimétrica, 2 ángulos iguales, y aquí la trimétrica, 3 ángulos distintos, ¿no? ¿Cómo se calcularía en este caso las medidas? O en este o en uno cualquiera. Vamos a ver en uno cualquiera rápidamente. Entonces, si consideramos que esto está en unos ejes, pues lo único que tengo que hacer es, vamos a hacerlo en otro color, prolongar los ejes. Y ahora prolongo esta línea y hago aquí, desde un punto cualquiera de este eje, una perpendicular, ¿no? Lo mismo desde un punto cualquiera, bueno, ya cogí este, entonces hago la perpendicular. Y ahora, si prolongo esta línea, será perpendicular a esta. Tenemos una pirámide que inscribe a la figura. Bueno, pues lo único que hay que hacer es abatir las caras de esa pirámide. Entonces, como esto cae en la perpendicular, y realmente el ángulo este es de 90 grados, pues basta con que coja el punto medio y haga una semicircunferencia, ya que en una semicircunferencia siempre estas líneas comprenden 90 grados. Marco entonces aquí esta cara abatida, va a ser estos 2 ejes abatidos, que será aquí unir este punto con este y este con este, y tengo aquí ya el ángulo de 90. Y si proyecto este punto mediante un ortogonal también, y este punto mediante un ortogonal, pues tengo aquí efectivamente ya la cara cuadrada, que si esto no toca el eje de giro, a la charnela, esto tampoco, ¿no? Si lo traspasa, esto también, ¿no? Bueno, eso lo podríamos ver de esta forma. Realmente, si prolongo esta línea, corta aquí, pues esta al prolongarla cortaría en el mismo punto, lo mismo esta, ¿no? Bueno, pues de esta manera obtengo aquí la escala de reducción. De repente, esta medida A se reduce a A', ¿no? Entonces, porque lógicamente como esto está oblicuo y la he abatido, al abatir aquí la tengo en verdadera medida, pero queda reducida en el desabatimiento a esta medida. Entonces eso quiere decir que esto se ha reducido, por ejemplo, la reducción en esta axonometría y sobre este eje, porque cada una experimenta distinta reducción, pues será A' partido A, ¿no? Lógicamente, si hago también aquí la ortogonal, hago la semicircunferencia y ahora proyecto esto y esto sobre los 2 ejes. Esto, si es un cubo, realmente aquí tendrá que salir un cuadrado. Si no, pues en este caso vemos que, bueno, es un prisma, no es. Entonces tenemos que también este segmento se reduce a esto, o sea, M se reduce a N.
Por tanto, la escala de reducción sobre este eje pues será n partido por m. Bueno, esa sería la sonometría. Ya vemos las diferencias entre las distintas perspectivas y nos faltaría la cónica, que es simplemente el cubo que experimenta fugas. Entonces, rápidamente hacemos tres tipos usuales de cónica, aunque habría más. Por ejemplo, con curvatura buscamos otra vez el cuadrado y tenemos los tres tipos. Aquí frontal, vamos a poner aquí el horizonte. Entonces, de repente fugan hacia el horizonte las líneas paralelas y tenemos ya ahí el cubo. Vale. Entonces repetimos el cuadrado aquí, más alejado. Como está frontal, por aquí detrás también es un cuadrado. Y alineamos con aquel punto. Y tenemos ya el cuadrado en perspectiva cónica frontal. Bueno, ¿dónde está el punto de vista? Aquí ya no hay, en realidad los segmentos se reducen por efecto de la perspectiva. Pues tenemos que, al hacer una diagonal, este es el punto principal que coincide con la fuga de las ortogonales y esta va a ser la distancia, esta es la fuga de un punto métrico, esta va a ser la distancia del plano del cuadro al punto de vista, ¿no?, que pongo aquí. Eso quiere decir que si esa es la distancia, pues esta medida será igual que esta, por lo tanto es un cubo. Bueno, tenemos, por ejemplo, en una cónica oblicua, vamos a hacerla también rápidamente, cogemos una semicircunferencia, colocamos el punto de vista donde queramos, por ejemplo aquí, está batido, o sea que habrá que girarlo 90 grados, está aquí a esta distancia del cuadro, esta distancia del plano del papel o plano de cuadro, y colocamos, por ejemplo, aquí la línea de tierra. Entonces trazamos aquí una línea, esta es una fuga, esta va a ser otra, y entonces uniendo este punto con este y este con este tenemos ahí el ángulo de 90 grados, ¿no? Este es V abatido, hacemos un giro y tenemos aquí un punto de medida, ¿no? Si este es F', pues este es el métrico de esta fuga, ¿no? Eso quiere decir que el cubo, pues si tiene esta arista, alineo este punto con este y la arista del cubo va a ser esta. Entonces cojo esa misma línea aquí en altura y fugo hacia F. Me acerco, levanto una vertical y ahí tengo ya la cara del cubo. ¿Por qué sale distorsionada? Porque el punto de vista está muy cercano al cuadro. Si lo alejamos más no sale distorsionado. Bueno, ahora la otra fuga va hacia aquel punto, esta también va hacia aquel punto, y entonces ahora si cojo, por ejemplo, una igual medida que esta, obtengo aquí la profundidad de esta línea, pero necesito el otro punto métrico. Hago centro en F' con distancia F'V, hago un arco con centro en F', corta aquí el métrico, alineo este punto con, recordamos que esta distancia es igual a esta, ¿no? Entonces alineo el punto métrico con este y corta aquí, levanto una vertical y ya tengo ahí las dos fugas del cubo, con lo cual ya tengo resuelta la figura. Una línea y la otra línea. Y por aquí detrás igual. Esta línea y esta. Por lo tanto, corta allí detrás por aquí. Bueno, pues ya tengo ahí la perspectiva de ese cubo. Es una perspectiva oblicua de dos puntos de fuga. Esta era frontal. Y aquí tenemos las líneas que aparecen en primer plano, las aristas del primer plano. Allí hacia aquella fuga y por ahí detrás. Bueno, pues esa es la cónica oblicua con sus medidas por puntos métricos. Y luego tendríamos una última que ya no la calculamos porque ya es más compleja de calcular. Y sería simplemente que aparte de estas dos fugas hay otra vertical hacia abajo, hacia arriba. Vamos a ponerla hacia abajo, por ejemplo, como visto desde arriba. Entonces estas líneas se cortan en un punto
sobre esta vertical se cortan aquí en otro punto y aquí abajo se cortan en un tercer punto. Con lo cual aquí hay 3 puntos de fuga y tenemos que el plano es inclinado, ¿no? Tenemos perspectiva cónica de plano inclinado o de 3 puntos de fuga, aunque luego haya más por ahí, ¿no? Bueno, por último, y esto también fuga hacia allá, si queremos por último obtener figuras bajo estas distintas perspectivas, tampoco es necesario calcular con total precisión, pero sí con aproximación. Imaginemos, por ejemplo, una figura formada por un trozo de esfera, por ejemplo cortada por aquí, y aquí arriba un cono. Sería algo como esto. Sí. Aquí, sobre el centro, por aquí va esta línea y corta aquí arriba. Bueno, pues esta a igual distancia que dar aquí. Y lo cortamos por aquí. Con lo cual tenemos una lámpara, ¿no? Bueno, quizás la esfera es demasiado grande, pero bueno, este es el trozo de esfera, ¿no? Podríamos poner una esfera más pequeña. Vamos a ponerla, por ejemplo, así. Y vamos a hacerla... Bueno, conviene que esté cortada para que tenga un mínimo apoyo. Entonces hacemos aquí una concéntrica con la anterior. Bueno, pues sería esa especie de lámpara, ¿no? ¿Cómo hacerla en todas las perspectivas? Bueno, ya tenemos el sistema diédrico. Si proyectamos aquí la esfera, será aquí una circunferencia de igual tamaño en planta, mientras que el cono es una pantalla de cono truncado que tiene este diámetro para la superior, parece que coincide con la esfera, y tiene este otro hasta aquí, con lo cual ya tenemos ahí la proyección en planta de la esfera, 2 circunferencias concéntricas, ya que, como decíamos, coincide la anchura esta con el hueco de esa pantalla. Bueno, para que se entienda mejor, esto la íbamos a cortar a cierta altura. Aquí parece que es tangente al suelo, como es más pequeña, ponemos el suelo ahora por aquí. Entonces nos acercamos. Entonces aquí, por ejemplo, sombrearíamos la esfera. Es una esfera, entonces la sombra es circular. Y el cono, pues la sombra es de generatrices que suben hacia el vértice. Sería algo como esto, ¿no? Para entenderlo. Entonces lo damos aquí. Intentando fundir ahí el contorno. Y aquí, pues, circular. Bueno, pues esa es nuestra esfera. Y le damos más contraste por aquí. Lo mismo por aquí. Entonces quitamos lo que sobra, ya que termina aquí. Aquí abajo igual. Bueno, esa es nuestra lámpara, y ahora la pasamos rápidamente a todos los sistemas, ¿no? Entonces lo único que tenemos que tener de referencia siempre es el cubo, ¿no? Entonces la más sencilla, bueno, esta no es sencilla en el momento en que está desviado, es una proyección oblicua. Estas dos son proyecciones oblicuas, que quiere decir que en realidad, si quiero obtener la proyección oblicua de esto, lo proyecto de forma oblicua y en realidad pues aparece bastante distorsionado, porque si pensamos, por ejemplo, en un coche, pues tenemos el coche y tenemos una vista en alzado, pero esa misma vista en alzado se desplaza, con lo cual en un coche a lo mejor no nos choca tanto, pero en una persona que tenga la cara frontal en una fotografía y que sin embargo se vea una oreja, nos chocará un poco más, ¿no?
Bueno, entonces, en una sonometría la esfera sale de contorno esférico porque es una proyección, esta decíamos que era oblicua, mediante líneas paralelas, o sea, cilíndrica y oblicua, mientras que esta es una proyección cilíndrica y, aparte de ser cilíndrica, es ortogonal, o sea que es una proyección ortogonal de la figura, mientras que esto es como si pensamos la sombra de este cubo, si fuera de cristal, podría tener esta forma, ¿no? Siendo más grande, ¿no? Por eso decimos que es hecha mediante paralelas y oblicua, ¿no? Mientras que esto es una proyección mediante líneas ortogonales, cilíndrica y ortogonal, ¿no? Bueno, pues según eso, si ahora hacemos, por ejemplo, pensamos en este cubo o pensamos en una esfera, al proyectar la esfera sobre un plano, es un cilindro circunscrito y se transforma el contorno en una circunferencia. Entonces ya podríamos coger aquí, sobre este cubo, la esfera, que por supuesto la circunferencia mayor es tangente en los puntos medios, ¿no? Aquí. O sea, que coincide aquí con este punto de estos ejes, ¿no? Y entonces tendríamos una elipse que vendría por aquí, una elipse isométrica, que realmente es esta elipse. Entonces sería, estos son los diámetros conjugados de aquí a aquí, con lo cual ya podríamos, aquí las elipses nos marcan los ejes conjugados, buscar la elipse que tiene esos ejes. Parece que se aproxima a esta. Pues sabemos que es una esfera que tiene en realidad aquí, esta puede que sea algo más pequeña, no, parece que es esta, sí. Bueno, es una esfera que tiene este diámetro mayor, la elipse. Entonces ahora buscamos la circunferencia que tiene ese diámetro mayor, que parece esta. Vemos aquí la posición de los ejes también. Bueno, pues ahí tenemos ya la esfera, que sabemos que el contorno es necesariamente también una circunferencia, ¿no? Y ahora aquí arriba pues habrá que coger esto también, el cono, ya lo hago sin coger medidas ni nada. Hacemos el cono y también las circunferencias superiores son elipses isométricas, para eso vale esta regla. Entonces tenemos la primera, por ejemplo, aquí, de ese cono, y luego la siguiente, pues por ejemplo hasta aquí. Bueno, de esta forma, cogiendo ahí el eje horizontal, tendríamos ya la pantalla, ¿no? Bueno, pues esa sería una forma de hacer ya la lámpara en asonometría isométrica. Tenemos aquí la pantalla y ahí la esfera, ¿no? Y podríamos hacer incluso estos ejes. Bueno, para esto, pues necesariamente, como esto se distorsiona bastante una esfera y el contorno ya parece elíptico, porque si cogemos aquí los puntos medios donde va a ser tangente la elipse, pues hacemos por aquí la horizontal, es una elipse que aparece oblicua. Y el contorno de la esfera también va a ser oblicuo. Y el eje mayor de esta esfera, que tiene por contorno una elipse, se va a bombar en la dirección del eje Y. O sea que exagerando sería, si ponemos poca reducción, sería una elipse que tiene el eje mayor, esa elipse, en la dirección del eje Y. ¿Por qué? Porque está proyectado según esa dirección. Entonces, si colocamos aquí una esfera que se proyecta sobre el plano, pues va a pasar que el eje mayor del contorno de esa esfera se proyecta según una elipse que tiene ahí el eje mayor. Entonces, todas las circunferencias les va a pasar lo mismo. La que pongamos aquí arriba también va a ser una circunferencia que tenga el eje mayor también oblicuo, aunque no en la dirección del eje mayor de la esfera, ¿no? De la elipse del contorno de la esfera. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto con precisión? Bueno, sabemos que todas las elipses, estas son secciones horizontales que corresponden a circunferencias, ya que es un cono de revolución circular recto, y que necesariamente esto pues van a ser elipses que tienen también los ejes inclinados, pero nada que ver con el eje mayor de esa esfera, ¿no? Bueno, esa es la forma que aparecerá, y para eso lo que tendríamos que hacer es pues cajas para cada uno de los elementos. Entonces, caja para el cono. En el cono dibujamos puntos medios y entonces ya dibujamos esta elipse. Luego, por ejemplo, vamos a hacer otro cuadrilátero aquí,
Si cogemos aquí las diagonales y ahora haremos aquí, por ejemplo, otra elipse. Como vemos, a la hora de hacer las cajas, pues ya podremos aproximar bastante la posición de estos ejes de la elipse y luego el eje mayor que va a seguir esa dirección, ¿no? Mientras que aquí esta cara aparece en verdadera forma, la que corresponde a esto es una circunferencia en verdadera forma. Vamos a coger esta, ahí sobresale un poco, y ahora cogiendo la reducción, por ejemplo, a la altura que queramos, por ejemplo la mitad o lo que sea, pues colocamos la circunferencia superior. Sería algo como esto, así. Entonces ya tenemos la pantalla de la lámpara. Y por último, la esfera, como es una proyección oblicua, también se abomba un poco en la dirección vertical. Al ser oblicua, si es ortogonal, el contorno es circunferencia, pero en este caso se abombaría. Cuanta más reducción le pongamos, menos se abomba. Bueno, pues esta sería la representación del cono. En caballera, como vemos, distorsiona mucho. Pues la caballera para objetos circulares, pues bueno, no es muy recomendable. Todas las elipses son proporcionales, igual de forma, aunque tengan distinto tamaño. Y aquí decíamos que esto se abombaba. Mientras que esto aparece, pues las circunferencias en verdadera forma. La de la esfera también aquí aparecería, pues esta sección circular en verdadera forma, pero luego, pues esto se agrandaría, de manera que el eje elíptico es el eje vertical que coincide con el eje de revolución. Bueno, pues ahí tenemos varios ejemplos y aquí lo mismo. Aquí también se distorsiona, entonces cogeríamos los puntos medios y también saldría la esfera por regla general de contorno elíptico, salvo que el punto principal V y el centro de la esfera estén alineados, y entonces en ese caso sí que se transforma la esfera en la perspectiva en una circunferencia, ¿no? Pero en los demás casos siempre sale elíptico. Pero aquí las elipses ya no son proporcionales. Esta elipse será más excéntrica según nos acercamos al horizonte. Entonces en la perspectiva cónica, en este caso oblicua, las elipses ya según se acercan a la línea del horizonte se convierten cada vez más en una línea. O sea, sería este caso. Bueno, pues para hacer la referencia esta de cómo nos van a salir las perspectivas, siempre conviene tener en cuenta la referencia de los cubos como aparecen en las distintas perspectivas.